Pablo nos sigue haciendo la reflexión sobre la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal. Justamente el Papa ayer les hablaba a los cardenales de la mundanidad. La mundanidad es precisamente cuando uno pierde la dimensión del espíritu, que es para lo que el cristiano tiene que crecer, ser adulto. El anthropos físicos, el hombre físico, el hombre carnal, y el anthropos neumáticos, espiritual, que nos hace ver las cosas desde Dios, y eso nos hace llegar a la madurez de Cristo, que es una madurez que asume el mensaje de salvación y lo realiza en la propia vida. Entonces Pablo les recuerda a los corintios que mientras haya celos y contiendas, mientras haya divisiones, todavía son niños en la fe y tienen que ir creciendo, porque precisamente tienen que entender en esa ciudad griega que se le daba tanto aprecio a la sabiduría natural, que el sabio, el filósofo, en el caso de los griegos, da una doctrina propia. Entonces el acento está en la persona. En cambio, nosotros llevamos un mensaje, el acento está en la semilla, que crece el mensaje, la palabra crece porque no es algo que inventamos nosotros. Y eso es un poco también que como que lo meten a Pablo en el medio de esos celos, y entonces Pablo y Apolo, acordémonos por los hechos que Apolo era un discípulo de Juan y conocía básicamente nada del anuncio del Evangelio, pero con mucha fe y seguramente él, movido por el Espíritu, por este hombre espiritual, anunciaba con mucho fervor el Evangelio. Entonces Pablo, cuando se lo encuentra, le pone a este matrimonio, Priscila y Áquila, como catequistas, y claro, Apolo no tenía tanta cantidad de conocimientos, pero sí que tenía muy buena oratoria, entonces muchos quedaban prendados. Entonces Pablo dice, no, prestemos atención al mensaje, no al mensajero. Un poco, hoy justo tenemos en esta semana la idea, San Juan Bautista, la antífona de comunión de ayer, es necesario que él crezca y que yo disminuya, no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. San José, también que se mantiene silencioso, oculto, obediente, laborioso, trabajador, pero oculto. Pedir al Señor esta gracia de la sabiduría espiritual, estando tranquilo, porque uno siembra, el otro riega, pero la semilla y el crecimiento lo da Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar ciertos que en la medida de nuestras posibilidades, la fidelidad consiste en dar más lo que podemos, porque no es nuestro. Cuando nosotros particularizamos, aún en el plano psicológico, nos hacemos trampa y muchas veces nos dañamos. No tenemos que particularizar las cosas, privatizar, inclusive cuando nos sentimos o maltratados o cuando sentimos que no se observan nuestros derechos, no tenemos que particularizar, es una cosa general y nosotros además tenemos que verlo desde la perspectiva de la fe. Y entonces, como Jesús, trabajar sin descanso, el Evangelio Lucas que hemos retomado esta semana y nos acompañará hasta el final del tiempo ordinario, Lucas nos presenta a Cristo que es un Jesús que sana, es un Jesús que ora y es un Jesús que evangeliza incesantemente. Después de la sinagoga, la fiebre se supera con el servicio. Cristo cura a la suegra de Pedro y ella inmediatamente, esto quiere decir como consecuencia de, se pone a servirlos. Y Jesús en ese intenso día de trabajo nos da dos lecciones hermosas. La primera es que siempre encuentra un lugar para la oración. Nunca hay pretexto para no encontrarnos con Dios, por más cosas que tengamos que hacer. Y la segunda cosa, que Jesús no quiere instalarse donde le va todo bien. Ahí es un éxito. Pero dice, no, hemos sido enviados. Tenemos que llevar, hemos sido enviados, aunque estamos muy contentos, muy cómodos, nos tratan aquí estupendamente, tenemos que seguir el viaje que el Señor nos ha planeado. Miremos al Señor que nos enseña, aprendamos de Él a orar, aprendamos de Jesús. También nosotros ciertamente no podemos hacer milagros, pero a sanar al otro con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra compañía, con nuestros sostenimientos y evangelicemos.
No nos cansemos de evangelizar porque no entregamos lo nuestro, sino que entregamos lo de Dios. Que la Santísima Virgen también interceda por nosotros y nos ayude a internalizar esta palabra y a ir madurando en Cristo, siguiéndolo muy de cerca con las obras. Que así sea.